Las notas y la meditación en la palabra del Señor. En Lucas capítulo 3, versículos 10 al 20, dice así el pasaje. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué pues haremos? Y respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Y le preguntaron también unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y estando el pueblo a la expectativa, se preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, mas viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su alfolí, y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió también sobre todas ellas esto, encerró a Juan en la cárcel. Bien, un poco comentando las notas sobre este pasaje, podemos comenzar comentando que Juan el Bautista en este momento, comenzando su ministerio público, estaba diciendo a la gente en un lenguaje sencillo y comprensible que estaban viviendo con fines puramente egoístas y que no trataban de compartir lo que tenían con otros. El mensaje de Juan fue un mensaje de mucha confrontación, un mensaje que llama al arrepentimiento, estaba preparando el camino del Señor. La gente que estaba escuchándole a Juan le preguntó, ¿qué haremos? Dice aquí en el pasaje. Y ahí vale la pena anotar y resaltar que esa debería ser la pregunta que nos hagamos cuando escuchamos o cuando estudiamos la palabra del Señor. Lo más importante es hacer, poner en práctica lo que aprendemos. ¿Qué haremos? Es la pregunta importante siempre. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué cosas debo cambiar en mi vida? La respuesta de Juan indica que debemos cambiar nuestra manera de actuar, dice en el versículo 11. El que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Cambiar nuestra manera de actuar fue la respuesta de Juan y siempre será la respuesta a esta pregunta nuestra, ¿qué haremos? Cambiar lo que está mal, cambiar lo que no agrada a Dios. Los publicanos también dice que vinieron al Señor, versículo 12, para ser bautizados y le hicieron la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué haremos? Igualmente la respuesta de Juan fue la misma, ¿no? Deben cambiar. Él dijo, no exijáis más de lo que os está ordenados. Recordemos que los publicanos eran recaudadores de contribuciones y eran bien conocidos por el robo y por la codicia. Sin embargo, estos hombres acudieron a Juan, vinieron a él y le preguntaron también, ¿qué haremos? Así que una vez más se recalca la necesidad de cambiar y también la necesidad de acudir al Señor. Qué bueno que partamos por ahí, si es que somos gente común, si es que somos, veremos ahora también soldados, publicanos, todos tenemos la necesidad de venir al Señor, de acudir a Él con el corazón dispuesto y preguntando, como estamos comentando, ¿qué haremos? También le preguntaron, desde el versículo 14, unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan enseñó un mensaje práctico, a ellos también les dijo a los soldados lo mismo, ¿verdad? No sigan haciendo lo mismo, no hagan extorsión, conténtense con el salario, habla del contentamiento. Él a cada persona les habló de su realidad y de su necesidad, así como hoy para nosotros. El mensaje del Evangelio es un mensaje práctico para todas las personas de diferentes clases y condiciones sociales cuando venimos al Señor y nos enseña que si somos cristianos debemos demostrar nuestra fe con nuestra manera de vivir. Debe haber una transformación. En Mateo capítulo 7, versículo 20, por ejemplo, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Nuestros frutos, no, la planta no se conoce tal vez por el aspecto físico muchas veces, podemos ver una planta, un árbol, pero al ver el fruto entonces se conoce, así las personas por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir. El versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa,
preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Juan respondió diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Qué interesantes expresiones. Juan, sin decir sí o no, declara de manera muy directa que él no era el Cristo, que él venía preparado y que venía uno más poderoso que él, y dice que no era digno de desatar su calzado. Establece de manera muy clara que no es el Mesías y que el Mesías es muy superior a él, y habla de lo que vendría a ser el Mesías, bautizar. Recordemos que bautizar significa sumergir dentro de otro elemento de tal manera que hay una identificación y cambia la naturaleza. Eso significa la palabra bautizar. Cuando nos conocemos a Cristo, nacemos de nuevo, somos sumergidos en Él, nuestra naturaleza cambia por ser identificados con Él, haciéndonos uno solo con Él. El aventador, en la costumbre en aquella época con el trigo, es que era aventado, era levantado, de manera que el mismo viento separaba la paja del trigo mismo, del fruto. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Debe haber un cambio, debe haber una renovación, una purificación. Así que Lucas entonces pone énfasis especial sobre el mensaje de arrepentimiento que Juan señaló aquí en el Evangelio de Lucas como necesario para la venida del Mesías. En aquella época, recordemos, también había en el sistema mosaico, el sistema de la ley, la purificación con agua, que según la costumbre era por inmersión. Juan bautizó a aquellos que venían donde él como una preparación para la venida de Cristo. Esto representa una reforma moral. El Evangelio conlleva una reforma moral, pero dice que Cristo, que el Señor bautizaría en el Espíritu Santo. Y esto se relaciona con una verdadera transformación. Así que eso es lo que debe ocurrir con nosotros. Estamos llamados a una transformación no solo moral, sino integral. Sigue diciendo el versículo 18 hasta el 20: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Juan había acusado a Herodes públicamente porque se había casado con Herodías, que había sido la esposa de Felipe su hermano. Herodías se puso furiosa por esto y demandó que Juan fuera encarcelado. Así que Herodes accedió a esta solicitud, arrestó a Juan, lo encarceló y agregó otra maldad a las que ya había cometido previamente. Como conclusión del día de hoy, podemos decir que el mensaje del Evangelio es un mensaje de transformación, no únicamente moral, como estábamos diciendo, sino integral, desde adentro, desde nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, y como resultado de una genuina relación con Dios. Lo que nos transforma es la presencia de Dios en nosotros. Él es la luz que viene a cambiarnos, y en esa relación genuina nos transforma desde adentro. Y entonces también como resultado debe haber un cambio en la manera de pensar, en la manera de hablar y en la manera de vivir. Este cambio se debe reflejar en una influencia y transformación hacia nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo y nuestra comunidad. Qué bueno poner todo esto en práctica. Para mí ha sido un privilegio compartir y que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y se haga parte de nuestra manera de vivir. Un excelente día. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.